Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Buenos días, es un gusto nuevamente, una bendición de Dios poder compartir este tiempo, este espacio en esta prestigiosa radio, aquí donde hemos aprendido a tener una relación con las mujeres cristianas realmente del área de Washington, Maryland y Virginia, que se han estado comunicando conmigo. Yo les doy realmente mucho la gloria y la honra a Dios porque entendí que este era el llamado para poder compartir, por eso es que lo hacemos desde esta radio cristiana. Todas las personas que nos contactan son personas que de alguna forma ya han estado expuestas a la palabra de Dios, entonces es por eso que con más facilidad podemos afrontar, escudriñar las escrituras y poder interactuar más con ellas. O sea, es algo bien bonito lo que está pasando de poder tener ese contacto que no se tiene a través del púlpito. Como les decía, todas estamos siendo discipuladas o enseñadas en una iglesia, tenemos líderes, hay cosas que no se pueden discutir en la iglesia, pero aquí a través de esta radio que es escuchada por todo el pueblo hispano cristiano al que somos llamados a enseñar y a fortalecer un poco en la palabra de Dios y a mostrar las revelaciones que Dios nos está dando para estos tiempos. Hemos estado hablando las dos anteriores programas sobre la infidelidad, haciendo alusión a todo lo que el profeta Oseas en su tiempo vivía, una situación parecida, como dice, en una época que se vivió 700 y tantos años antes de la venida de Jesús, donde Dios, como en todo el Antiguo Testamento, revelaba la venida de Jesús y la restauración que él iba a hacer con su pueblo infiel. O sea, empieza exhortando, llamando a los sacerdotes, dice, a los hijos de Israel, dice, que eran rebeldes y que se volvían a los dioses ajenos, que eran infieles con Dios. Denuncia, dice, la infidelidad del pueblo de Dios escogido. Dice, y a pesar de todo, que él se prostituía, que se iba, dice, Dios lo seguía amando y le seguía dando promesas de que, advirtiéndole todo lo que iba a pasar, el destierro, que él, después de haberlos traído, los había puesto en un lugar, y ellos se volvían a sus dioses sin darle gracias, sin reconocer que él era, pero al final le habla de la restitución, de cómo él se vuelve y cómo el plan de salvación con Jesús. O sea, es bien bonito. Yo las invito a leer, y si no pueden leer, si no tienen ese tiempo, ya les dije que tenemos tanta herramienta. El libro de Oseas tiene 14 capítulos, no son muy largos. En 40 minutos, si lo ponemos en audio, lo puede escuchar. Si un día se pasa escuchando todo el libro de Oseas, lo va a poder escuchar hasta 10 veces al día y se va a hacer familiar la situación que estamos viviendo ahora y cómo él lo manda a este profeta a tomar una mujer fornicaria, dice, una prostituta para casarse, amar a esa prostituta. Entonces, ahí es donde viene toda la comparación que estamos haciendo del adulterio, cómo daña el adulterio, cómo es una situación tan difícil, porque nosotros, Dios nos dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes y tenemos un llamamiento a una vida santa. En Hebreos 12:14 dice
que sin santidad, que busquemos la paz, dice, y la santidad, la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, este es el proceso que estamos pasando, y las personas que hemos sido afectadas por el adulterio, por la fornicación, por las mentiras, por el engaño, tanto en hombres como en mujeres, sabemos el dolor que esto causa, la situación que viene, el castigo, que no es un castigo que viene de parte de Dios, es consecuencia de nuestro pecado, como dice, producirá cardos y espinas, o sea, la tierra se vuelve, los cielos se cierran. Hemos estado hablando de todas esas promesas que Dios hace para su pueblo. Dice que confiemos en Él, que Él es el que nos va a proveer, nos va a dar, pero que la fornicación es el único pecado del que tenemos que huir. En ninguna parte dice que hagamos eso. Dice, si somos miembros de Cristo, dice, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, no lo podemos contaminar. Dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero si nuestro cuerpo es el templo de Dios, no podemos fornicar. Entonces, también dice que resistamos al diablo, que nos sometamos a Dios y que Él tiene que huir. No dice que nosotros tenemos que estar enfrentando, no. También en Timoteo dice que huyan, dice, de las pasiones juveniles. O sea, no podemos estar predicando o pasando por ligero este tema de la fornicación, del adulterio. Entonces, es por eso que este llamado es a las personas que nos están escuchando, a las personas que ya conocen a Dios, que han tenido un discipulado por lo menos de 3 años, que han asistido a una iglesia donde quizás no se ha tocado a profundidad este tema, y es por eso que estamos estudiando un poquito más profundo esta historia, porque es un mensaje, dice, fuerte, donde él compara la relación de infidelidad, dice, de una mujer fornicaria que no se arrepiente, porque esta mujer no tenía conocimiento de Dios. Dice que los sensuales, en Judas 19 dice que los sensuales no tienen al Espíritu Santo. Entonces ese proceso es el más difícil de pasar, porque dice que vamos aprendiendo de a poco, es un proceso. Entonces, si nosotros necesitamos liberación, si necesitamos sanidad, si necesitamos perdón, si necesitamos volvernos a buscar, a tener un tiempo de intimidad con Dios, Él nos va a mostrar todas las fallas que tenemos, cuál es la carencia que hay en nuestra vida para haber cometido semejante acción que es tan mala. Como dice en la Biblia, dice que el que comete adulterio, dice, es falta de entendimiento. El que es como un necio, es alguien que no conoce a Dios. Y entonces, por eso es que no es tan duro el tema de poder entender por qué esta mujer volvía siempre a sus amantes, porque ella no conocía a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios tenemos que entender que este proceso es difícil, pero que todo lo podemos con Cristo, porque Él ya para eso nos dejó, dice su palabra. Entonces yo quería leerle, leímos en los primeros, el primero y el segundo capítulo de Oseas. Ahora vamos a leer el 3, que dice, Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efad, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esto es lo bonito del capítulo 3. Así, ahí resumen, o sea, ve y ama a esa mujer, aunque fornicaria, dice, ¿no? Como los hijos de Israel.
van a estar mucho tiempo, dice, en el desierto, ahí entonces al final, si seguimos leyendo, nos va a tomar más tiempo porque ya les recomendé escucharlo y ver la película de Oseas, escucharlo en audio, poner la Biblia en audio, en YouTube, en cualquiera de las plataformas de internet está. Es una recomendación que les hago, escucharla todita, porque al final en Oseas 11 dice, en el versículo 4 dice, que él lo llevaré de nuevo al desierto, o sea, nos lleva, dice, y ahí le hablaré a su corazón. Cuando estás en un desierto, cuando estás pasando una situación de estas de engaño, de traición, de dolor, de mucho dolor, Él nos habla a nuestro corazón y entonces ahí dice, los volveré a traer con cuerdas humanas, dice, los atraje a mí con cuerdas humanas, o sea, los dejé cometer todas esas barbaridades, dice, los dejé volver al desierto, perder esa relación, esa comunión, porque una de las consecuencias de la infidelidad es esa, que perdemos esa comunión con Dios. Cuando hay adulterio, él dice en Hebreos 13, dice que él bendice, llama el hecho sin mancilla, dice. Entonces es necesario que busquemos a Dios, entre los problemas del matrimonio, como les decía, y las consecuencias son esas, la falta de bendición, la falta de provisión, la falta de deseos de poder orar, de hablar, porque hay mucho dolor, hay mucha pregunta. Y así, como les decía, el libro de Oseas en todito dice, por lo cual se enlutará la tierra, dice, en Oseas 4, ¿no? Y dice, mucho tiempo estará el pueblo de Israel sin rey, sin Dios, o sea, los vuelve al destierro. ¿Se acuerdan que toda la historia ahí va donde los vuelven a ser cautivos, se los llevan? Y dice, van a estar mucho tiempo sin Dios, sin hacer sacrificios, sin nada, van a estar ahí perdidos. Y dice en el versículo 4, dice, y espíritu de fornicación hay en ellos. Entonces, lo que les decía, que en los Corintios dice, saquen a ese fornicario que hay en la iglesia, porque se van a contaminar, la iglesia toda se va a contaminar. Entonces ya pierden ese temor a Dios cuando hay fornicación, cuando hay alguien que está cometiendo este pecado y lo toman a la ligera y no se juzga ese fornicario, ese adúltero que está en la congregación, quizás en el grupo de jóvenes, quizás todos los demás siguen haciéndolo porque siguen la corriente del mundo, y en el mundo esto es lo más común. No nos están enseñando en las iglesias, no están afirmando, sí hablan de que no es bueno fornicar, pero no se enfocan en esto, en decirles a los jóvenes que no pueden, que el noviazgo es con fines de matrimonio, no de permiso para fornicar. Entonces es mi novia, dicen, y están fornicando y están adulterando, y hasta las mujeres casadas o los hombres casados que han tenido problemas, y entonces lo primero es la venganza, y lo primero es hacer eso, dice. Y entonces en Oseas 4:13 dice, y sobre las cimas de los montes sacrificaron, dice, en todos los collados, debajo de todas las encimas, o sea, en todo lado estaban fornicando, dice, porque esto es lo que están haciendo, siguiendo la corriente del mundo. Entonces, por tanto, vuestros hijos fornicarán y adulterarán vuestras nueras, dice, en el 14, dice, y no castigaré a vuestros hijos cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. O sea, si los sacerdotes están haciendo y están permitiendo estas cosas, dice, entonces, ¿qué podemos exigirle a los jóvenes? ¿Qué podemos si ellos están metidos siguiendo esta corriente, siguiendo lo que está pasando ahora? Yo escucho a muchos hijos de pastores, a muchas jovencitas que me dicen, ¿por qué a nosotros todo nos prohíben, todo nos dicen, y lo que ellos hacen, dice, están haciendo estas cosas, y además todo el mundo lo hace, eso es normal, esto es algo que no están entendiendo, porque espíritu de fornicación hay en ellos, porque eso es lo que se ha regado, eso es lo que se ha contaminado. No nos hemos enfocado en madurar, y por eso es que Dios empieza a hablarle
a su pueblo, dice, a mi pueblo escogido, no está hablando de los demás, dice, la Biblia dice también, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Entonces es por eso que tenemos tanto que enfocarnos en volvernos a las Escrituras, en volver al principio, en volver a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, porque dice, el juicio empieza por su casa. Entonces ya no tenemos el tiempo para estar yendo a decir, mira, a los del mundo, dejen de hacer esto. No, dice que en su momento Dios se le va a revelar a todos, porque ya el evangelio ha sido predicado a todos, pero que hay dureza del corazón, que hay este espíritu de fornicación que se está moviendo. Y si nosotros no nos enfocamos en limpiar la iglesia, primeramente el cuerpo de Cristo, primeramente entendamos nosotros los adultos que estamos llamados a perdonar. Si un pastor dice, yo le estoy dando carta de divorcio a mi esposa porque adulteró, ¿por qué no más bien buscamos? Y como hizo José cuando vio que María estaba embarazada, dijo, porque él era un hombre justo y bueno. O sea, no la entregó, que era lo correcto que él tenía que hacer. Por eso dice Jesús, él ama a su iglesia, dice, la purifica, la santifica, la dignifica. Que esposos, dice, amen a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, hombres, yo les pido que perdonen, así como Oseas, Dios para eso pone, porque era lo más difícil. La mujer que siquiera está un poquito más preparada para perdonar esta situación y para tener esa sensibilidad de poder como madre, de podernos ver que quizás ese hombre no tuvo esa enseñanza o la madre no tuvo esa sanidad para poderlo enseñar, pero que Dios sí todas las cosas las hace nuevas. Entonces es necesario que después de pasar este desierto nos volvamos a Dios y aprendamos a perdonar, y que si nosotros llegamos a mantener una relación de amistad, de paz con esa persona que pecó contra nosotros, y si ella se arrepiente, por eso es que les decía, el arrepentimiento verdadero es lo primero que tiene que haber. Si esa persona realmente se arrepiente, se va a dar cuenta que lo que hizo fue malísimo. Por eso es que ahí vamos a poder perdonarla, porque cuando ves que esa persona está realmente arrepentida, todo lo demás viene. Y ahí es lo que dice que en el final, ya en el capítulo 14 de Oseas, Dios dice, ¿no? Y vuelve, oh Israel, a tu Dios, dice, Jehová tu Dios, dice, por tu pecado has caído, dice, pero si vuelven a él, dice, yo quitaré toda la iniquidad y dice, y aceptaré las ofrendas, dice, de vuestros labios. O sea, quitaré toda esa iniquidad y aceptaré sus arrepentimientos. O sea, porque dice que él busca adoradores, dice que de labios confiesen, dice que lo aman. Entonces es como les puse el ejemplo de Pedro cuando negó a Jesús, y cómo él viene y lo vuelve a afirmar y le dice, ¿me amas? Y tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo, entonces haz esto. Y le da la instrucción, lo que le había dicho al principio, o sea, pescador de hombres. Y él se volvió a pescar, pero viene Jesús, lo afirma y le dice, aceptaré. Miren como en Oseas 14. Por eso es que le dice, él acepta nuestro arrepentimiento, porque él conoce nuestro corazón. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? En el versículo 9 del capítulo 14. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Entonces, esa es la sabiduría que tenemos que entender, cómo Dios pasó por todo este proceso a Oseas, cómo le dice desde el primer capítulo, donde le pone el nombre a su primer hijo, Jezreel, que significa simiente de Dios, y dice, grande será el día de Jezreel, dice, del Hijo de Dios. Entonces aquí está la revelación de cómo Dios va a volverse, dice, nos va a quitar toda esa iniquidad y nos va a aceptar de nuevo, dice, porque los caminos de Jehová son rectos y justos, andarán por ellos
dice, solamente los rectos y los justos andarán por ellos, dice. Por eso dijimos, limpien calzada cuando empieza a predicar. Dice, enderecen el camino, arrepiéntanse. Entonces, este llamado de Oseas es bien profundo, es bien bonito meditar en todo esto, en todo el libro de Oseas. Yo les invito a que lo lean, lo escuchen, lo entiendan. ¿Quién es, dice, de ustedes sabio para entender esto? Entonces, ahí está la revelación de Jesús. Entonces, como les decía, en Proverbios 5, también lo pueden leer el capítulo completo, porque es la amonestación contra la impureza en Proverbios. Como les decía, en Proverbios 6 del 1, del 5 al 10 también dice, ¿no? Que el que comete adulterio, dice, es falta de entendimiento, falta de conocimiento. Lo vamos a leer mejor un poquito, esto no es muy largo. Vamos a leer el Proverbios, el capítulo completo de Proverbios 5, dice que habla de la mujer extraña que endulza con su boca y que el que no escucha a Dios va a caer en sus lazos y lo va a llevar a la muerte. Pero en Proverbios 6 dice que empieza, hijo mío, dice, si saliere, en Proverbios 6:5, Proverbios 6:5, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que ama lazos, dice. O sea, escápate de esa mujer que te va a hacer caer, que te va a hacer caer en sus redes, dice. Entonces, y les estaba diciendo que leamos un poquito el Proverbio 6:32. El Proverbio 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, corrompe su alma. O sea, es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no entendimos toda la indicación que dice en el Proverbio 5, que les decía que es como lazos, ¿no? Que nos va a agarrar en sus redes, que endulza con su boca. Entonces dice, es falto de entendimiento el que comete adulterio. Dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Por eso es que dice, yo nunca podría perdonar esa falla. Pero nosotros sí no podemos hacerlo, pero Dios nos lleva por este proceso para poder perdonar, para poder salir de esto, dice. Porque los celos del hombre, o sea, no perdonará, dice, en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliquen sus dones. O sea, es muy difícil de perdonar. Entonces es por eso que les decía, tenemos que volvernos a las Escrituras y entender que para eso nos llamó Dios, para eso es el llamamiento, dice. El llamamiento, dice en Primera de Pedro, vamos a leer, ¿para qué fuimos llamados? Él dice que el juicio empieza por su casa. Entonces, en Primera de Pedro, él hace un llamamiento a una vida santa. Como les decía, dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del 10 al 20, podemos leer un poquito. Porque es un llamamiento a una vida santa, dice, ¿no? Para que sometida, dice en el versículo 7 del capítulo 1, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se acuerdan que decía que Él aceptará nuestras ofrendas de labios, dice, ¿no? Por eso es que dice, o sea, a quien nosotros amamos sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, y nos alegremos de gozo, dice. Por eso es que nos va a llenar de gozo, dice,
y obteniendo el fin de vuestra fe, que es para salvación de nuestras almas, dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos ya ahí nos está revelando todo lo que iba pasando. Dice, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, dice. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. O sea, a nosotros ya el Espíritu Santo nos los ha revelado. Por eso es que ahí sigue el llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, dice, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, es algo que es un poco difícil para entender para las personas que no tienen una relación con Dios, pero los que realmente fuimos llamados para ver a Dios, para estar en su regreso, para verlo, tenemos que santificarnos y tenemos que someternos a la palabra de Dios, y el diablo va a huir de nosotros y todas esas cosas van a salir de nosotros. Entonces dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, dice, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo este tiempo dice que nos despojemos del peso del pecado. ¿Se acuerdan? Que hemos estado leyendo todo eso, que busquemos la paz con todos, dice que perdonemos, nos invocamos por Padre aquel que no hace acepción de personas, no dice vos pecaste más que yo, dice perdonemos y seamos santos como Él, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice, por amor de nosotros. Dios hizo todo esto, y es verdad que van a haber problemas, como dice Jesús en Mateo 19, dice que vamos a tener problemas, dice que Él no los quisiera evitar. Dice Pablo, dice, por eso es que les recomiendo, si pueden quedarse solos, mejor se queden solos y sirvan a Dios, porque cuando uno se mete en una relación íntima con Dios es diferente. Dice que no pecamos y somos librados del lazo del cazador. Entonces, yo les invito a seguir leyendo, a seguir estudiando este tema de la infidelidad y del perdón, para que podamos empezar nuestra vida nueva, no poniendo que este pecado no lo podemos hacer, que este pecado no se puede perdonar, porque sí se puede. Yo les invito a seguirse comunicando conmigo para que sigamos hablando sobre este tema, que es un poco más profundo. Voy a tratar de hacer un adjunto con todos los versículos, con todo el llamamiento que Dios da, para que seamos sanadas y podamos perdonar y seguir, dice, puesto los ojos en Jesús, al supremo llamamiento, dice, manteniendo una vida santa, que es sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, santifiquémonos, limpiémonos de toda contaminación. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús y les invito a seguirme llamando para que sigamos estudiando, investigando todo este tema hasta nuestro próximo programa.
Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Soy una mujer